¿Alguna vez has sentido que necesitas una luz en tu camino? Soy Sofía Frade y estaré contigo 2 veces al mes. Hay historias que nos recuerdan que no estamos solos, testimonios reales de gente como tú que encontró fuerza en la dificultad y esperanza en la fe. Prepárate para escuchar esas voces valientes, para conectar con relatos que te tocarán el alma. Bienvenido a Sos Vida con Gotas de Bendición. Un espacio para encontrar inspiración en cada experiencia y una razón para agradecer en cada nuevo día. Sos Vida con Gotas de Bendición, tu dosis de esperanza semanal. Muy buenas tardes, reciban todos una cordial bienvenida a esto que es Sos Vida con Gotas de Bendición. Para mí nuevamente es un gusto y un privilegio estar aquí con ustedes, porque hoy vamos a conocer otra historia de vida que sé que nos va a enriquecer, nos va a dar fe y nos va a mostrar cómo es el poder transformador de Dios. En estos últimos programas hemos tenido unos invitados muy especiales y obvio, hoy no es la excepción. Hoy vamos a tener también a alguien, un hombre, otro hombre que nos va a estar contando acá cuál ha sido su historia de vida, cómo Dios lo ha cambiado, cuáles han sido esas experiencias. Y quiero que recibamos en los micrófonos de Sos Vida con Gotas de Bendición a Samir Suazo. Samir, bienvenido. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Gotas de Bendición. Para mí es un privilegio, un gusto estar aquí. Y bueno, lo que Dios diga y haya determinado para este momento. Bendiciones para todos. Bueno, gracias, Samir, por haber aceptado la invitación, por ser tan valiente. Y esto, bueno, le damos la gloria a Dios primero, ¿cierto? Y quiero que iniciemos y que tú nos cuentes quién eres, dónde naces, dónde creces. Cuéntanos un poco de tu vida, cómo fueron esos primeros años. Bueno, Sofía, yo soy Samir Suazo, soy me considero una persona humilde, trabajadora. Nací en Bogotá, de padres, mi papá boyacense y mi mamá costeña, entonces fue un cruce bastante interesante. Me crió pues en un hogar tradicional de padres casados, pero en medio de situaciones de la vida, pues mi padre decide abandonar el hogar. Para mí eso fue muy doloroso. Creo que causó bastantes traumas, situaciones en mí, temas de economía, varias situaciones complejas, pero que al llegar a Dios pueden ser sanadas, y entiendo que también Dios las toma para parte del proceso y propósito que tiene conmigo. Ok, bien, bueno, Samir, entonces vienes de un hogar con un boyacense y un... ¿Sí? Sí, boyacense. Pero el boyacense era tu mamá. Mi papá. Tu papá boyacense y tu mamá costeña. Mi mamá costeña. Bueno, ¿y tú sabes algo de cómo se dio esa relación? Mi papá trabajaba en la policía, él viajaba, lo colocaban a viajar a diferentes lugares. Pues allá conoció a mi abuelo, a Salomón, y pues allá dijo, como me gusta su hija, y ahí negociaron. Ajá. ¿Pero tu papá era policía? Mi papá era policía, sí. Ah, ok. Perteneció a la policía, pensionado, pero él falleció en el 2021, mi papá ya está en la presencia de Dios. Ok, Samir, y bueno, naces, nos vienes contando un poco de tu historia y tus padres se separan. Sí, ellos se separan. Bueno, realmente no se separaron legalmente, tanto es así que al final de los días de mi papá él regresa a casa y es cuidado, 1 por mi mamá y 2 por sus hijos. Okay. Entonces fue una tremenda victoria, aunque fue difícil. Dios nos dio la victoria con la vida de mi papá, y para nosotros fue muy gratificante el hecho de que Dios respondió pues lo que nosotros le habíamos pedido, que era la salvación de él. Y ya. ¿Qué edad tenías cuando se separan tus padres, amigo? Tenía como 4 o 5 años, era bien pequeño. Pero mi papá, o sea, él no fue padre ausente, él estuvo con nosotros en nuestros cumpleaños, fechas especiales, siempre estuvo allí. Pero de todas maneras mi vida se marcó por la ausencia de mi papá. De hecho, en la iglesia en la que me congrego hay muchos escenarios donde le permiten a uno sanar, y la gran mayoría de heridas que yo le presentaba a Dios era a causa de mi papá, de que no hubiera un papá. Hubiera un padre presente. Un padre presente, correcto. Ok, o sea, ¿tú sentiste como si en ese momento qué sucedió? ¿Se rompió algo? ¿Qué pasó? Cuando tu padre se va pues de la casa. Pues una frustración, desilusión. Desde pequeño yo siempre he querido formar un hogar,
y sentí que como que me desilusionó, como que no solamente a mí, sino a mi mamá, bueno, y a mis hermanas. Nosotros somos 3, tengo 2 hermanas mayores que yo soy el menor, y tengo un hermano también fuera del matrimonio de mi papá. Él tiene ya como unos 21, 22 años. Ok. Y bueno, Samir, entonces, ¿sucede eso en tu familia, esa experiencia de vida? ¿Y qué transcurre en los siguientes años? Bueno, mucha situación de economía, mucha situación de burla, de rechazo, porque mi mamá, bueno, es que la historia es bastante larga, pero mi mamá también pasó por situaciones de económicas complejas, porque ella perdió el trabajo, 3 hijos, entonces fueron unas cosas que nos marcaron a nuestra vida económica, y eso pues marcó nuestro corazón. Cosas como, por ejemplo, no pagar la pensión a tiempo, antes te sacaban, sí, te excluían, o por ejemplo no tener para unos zapatos nuevos y la gente se burlaba. Entonces cosas como esas me marcaron mucho, pero bueno, yo crecí, pues pienso que como un joven normal, estudiando, pero como en noveno me descarrío, como en noveno empiezo a juntarme con personas que no debía juntarme, como que me empezó a gustar como el trago, como el cigarrillo. Entonces empezó una vida, yo digo que era una vida desordenada. No era borracho, pero sí era un alcohólico programado, porque cada 8 días yo necesitaba hacer un plan. Okay. Y entendía después de conocer a Dios que necesitaba, entre comillas, era precisamente por esos vacíos que no se llenaron en la infancia, ¿sí? Como que no tener una figura paterna que te dijera qué hacer, qué no hacer, etcétera, etcétera. Entonces mi vida se tornó en eso, en que cada 8 días yo tenía que salir a rumbear, a tomar. Habían momentos donde, Yuri, yo me pasaba en una banca toda la noche tomando con amigos, aguantando frío y fumando cigarrillos. Esos eran mis planes. Ok. Y me dices que estabas en noveno grado. En noveno, sí, yo estaba en noveno. ¿Y cuántos años alrededor tenías ahí? Como unos 15, 16 años, yo creo. 15 años, jovencito. Sí, jovencito. O sea, no me descarrié de una, ¿no? Pero ahí empezó todo. Ok, 15 años empiezas a tomar, y con eso lo que buscabas era como llenar el vacío de tu papá. Sí, llenar los vacíos, no solamente de mi papá, sino todo el entorno, ¿no? Porque eso me hacía sentir solo, me hacía sentir que no era valorado, que como que no tenía un propósito. De hecho, yo llegué a los caminos del Señor y entendí que había un propósito para mí, porque antes mis días a días eran trabaje, gaste, no tenía una proyección, no tenía una visión, no tenía claro qué hacer. Yo siempre fui comercial. De hecho, también Dios me colocó como comercial, porque la verdad, a causa de que papá no estuviera, a causa de que mi mamá también tenía diferentes limitaciones en mi crianza, yo me volví muy tímido. Entonces yo decía, yo comercial, yo tenía que hablar con la gente, o sea, pero pues Dios me encaminó y se convirtió en algo, en una pasión, o sea, me gusta, sí. Aún lo hago, no con la intensidad de antes, pero aún lo hago, me gusta poder ayudar a las personas. Poder venderle a las personas. Antes lo hacía vender por vender, pero después en medio de la marcha entendí que el comercial pues ayuda a las personas a solucionar problemas o situaciones que se presentan. Bien, Samir, lo que tú has mencionado, hay algo que dijiste, y es que tu mamá empezó a tener problemas económicos porque la pérdida del trabajo. O sea que sí es importante que el papá esté en casa. Claro, que claro. haga parte de la familia, primero. Sí, claro. Claro. Segundo, dijiste que te marcaron cosas como que no se pudiera pagar la pensión a tiempo, no tener para los zapatos nuevos. Y a veces uno dice, o puede llegar a pensar que eso es algo insignificante, ¿no? Pero ¿cómo puede marcar eso a un niño, a un joven? Cuéntanos, o sea, ¿qué puede pasar por dentro o en el pensamiento? Pues te hace sentir que tu valor depende de eso, de lo que tengas. Okay. Partamos de ahí. Segundo, que desfigura tu identidad. Sí. Tercero, que te sientes rechazado y no te desenvuelves de la manera en que deberías desenvolverte, ¿sí? Porque por lo menos me pasó a mí, me volví muy tímido. A mí, por ejemplo, me pasaba que hacían una pregunta, yo sabía la respuesta, pero como yo era tímido, como nervioso, no levantaba la mano. Alguien más respondía a la pregunta y yo, changos! Bueno, changos no. Entonces esas cosas me marcaron situaciones, por ejemplo, que personas pues
se aprovecharan de mí. Cuando tuve 4 años alguien abusó también sexualmente de mí. Entonces temas muy complejos a raíz de que un papá no estuviera, ¿sí me voy a entender? Ok. Entonces cuando llego a Cristo pues hablo con mi mamá, hablo con mi familia, les comento lo que pasó y pues Dios me sana, ¿no? Dios me sana en esa área porque fue algo que me marcó muy, muy profundo, muy, muy fuerte. La paternidad. Ujú. Bueno, y entonces estabas en ese grado noveno, empiezas a tomar, a tener esas malas influencias. Y en los siguientes años de tu vida, ¿qué sucede? Antes de que llegues pues a Dios, a conocerlo a Él. Bueno, como te digo, me volví una persona alcohólica programada. Cada 8 días yo tenía que tomar. Ok. De hecho, tuve 2 trabajos. Yo era comercial y trabajaba también de mesero en un bar muy reconocido de la ciudad. Pero lo que me llegaba, me lo gastaba. Ya sea en trago. Bueno, gracias a Dios nunca acudí a drogas. Pero sí era muy alcohólico. Porque yo trabajaba sábado, domingo y el domingo seguía tomando, lunes, el martes nos pagaban y el martes volvía a tomar, Ok. entonces fue un tema muy tedioso, muy cansón. Yo creo que por eso también llegué a los pies de Cristo, porque me aburrí de esa vida. Me aburrí de la vida de estar tomando, de caer en inmoralidad sexual, porque pues en esos escenarios se presta de que tú te puedas conocer con alguien y uno cae Sí, en ese claro, tema de la el intimidad sexual, el entonces ambiente. también me aburrí de eso, me aburrí de eso. Bueno, ¿y hasta qué edad duraste, bueno, con ese estilo de vida? Hasta los 28 años que conocí a Dios. A los 28 años. A los conoces al 28 Señor. años Dios me quitó todo lo exterior de una. O sea, yo fumaba mucho, desde los 14 años fumaba. Llegué a fumarme 10 cigarrillos diarios, 11 cigarrillos, a veces hasta cajetillas. Pero fui a un encuentro, allí Dios me enamoró por completo. Ok. Vi su gracia, su perdón, tuve una experiencia con el sobrenatural que me marcó, que todavía la recuerdo, muy profunda. Entonces lo externo fue fácil dejarlo, las mujeres, el cigarrillo, el alcohol, inmediatamente las malas palabras, yo era también muy grosero. Y Dios empezó a quitar lo externo, eso fue de manera inmediata, la gente me decía que yo era muy radical, que fui muy radical, pero yo fui radical porque Dios me permitió sentir su presencia de una manera tan real que como uno decir, no, o sea, no. Habían personas que, por ejemplo, en mi trabajo me empezaban a argumentar o me empezaban a decir, pero usted ¿por qué cree en Dios? Bueno, tú sabes, ¿no? Empiezan a argumentar, pero yo decía, yo ya lo conozco, Sí, lo pude sentir, o sea, usted me puede traer acá 20,000 libros para decirme que Dios no existe, pero Él sí existe, Él es mi papá. Porque algo que me marcó también fue que Él inmediatamente, llegué a ese lugar, me dio su paternidad. Y ahora Él me usa para dar paternidad. maravilloso, maravilloso, Samir, qué lindo. Ven. ¿Y cómo se siente eso? O sea, ¿qué experimentaste? ¿Cómo es sentir la paternidad de Dios? No, es hermoso, en todo momento. Pero en ese momento específico, o sea, ¿qué cambió? Uy, todo. Porque yo te voy a contar rápidamente. Anteriormente habían encuentros de 700 personas. Ya eso ha disminuido un poquito. Era un encuentro de nuevos. Dios conmigo siempre ha roto protocolos. Porque se Ok. supone que yo no debería ir a ese encuentro, que no había hecho el discipulado, etcétera, etcétera. Pero Dios rompió protocolos. Y ese día la experiencia sobrenatural que tuve, pues yo siempre fui tímido. En el área comercial pues me tocaba actuar. Me tocaba vender. Pero yo siempre fui muy tímido. De hecho, yo fui con algunos amigos y unos amigos de mis amigos. Entonces, en medio de 700 personas, todos estábamos en una fila porque fue la primera predicación acerca de los 7 tiempos de bendición. Yo empiezo a hablar con Dios porque yo creía en Dios, pero pues no le creía, no obedecía. Sí, yo siempre he creído en Dios. Y Él me marca, porque yo hablo con Él y le digo, Señor, tú sabes que yo soy tímido, yo no quiero llorar aquí delante de tanta gente, Sí. ¿no? Y más mis amigos, qué pena. Bobadas que uno tenía, ¿no? Y entonces siento que Él me lleva al desierto. Ok. Me llevó al desierto y empezó a hablar conmigo, una conversación tan linda. Yo no me sentí juzgado, pero como que Él me decía, mira todo lo que tú has hecho mal, quiero que me lo digas. Yo ya lo conozco, pero yo quiero que tú abras tu corazón y me lo digas. Y entonces empecé a pedirle perdón, y cada vez que yo le pedía perdón, yo sentía como mi corazón se abría y cada vez más Él entraba. Tanto así que yo no sé cuánto fue el tiempo de administración, yo creo que fue media hora, no sé cuánto tiempo estuve ahí con Dios en el desierto. Yo nunca lo vi a Él, yo fue sus pies, supe que estaba en el desierto y escuchaba su voz muy profunda en mi corazón. Y
algo que me marcó también, que todavía lo recuerdo, es que cuando yo me levanto, o sea, como de vivir ese sobrenatural que viví, como 4 personas del equipo me estaban abrazando. Okay. Entonces entendí que así es Dios, que Dios llama al que quiera para demostrarnos su amor. Y pues yo le doy gracias a Dios porque realmente, como yo era muy penoso, yo ese mismo día hablé con Dios. Eso fue el 19, 20 y 21 de octubre del 2012. Lo tengo muy presente porque son fechas que Dios me marcó el corazón. Y yo le dije a Dios, yo no sé, porque pues yo en mi trabajo, yo no sé, yo no voy a hablar nada. No voy a hablar nada. Okay. Yo llegué y las personas empezaron a notar el cambio. Dijeron, Samir, ¿qué tiene? Se ve diferente, cambiaste, se ve alegre, se ve... Sí. ¿Qué tiene? Y yo dije, dentro de mí, yo no voy a hablar nada. Resulta que ese mismo día Dios me usó para hablarle a mis amigos. Fue un tiempo muy bonito. Salimos a almorzar, después de almorzar fuimos a un parque y estuvimos conversando allí y yo me quebranté delante de la presencia de Dios y pues ellos pudieron darse cuenta que Dios es real. Okay. Que Dios es real porque pues mi vida no era un ejemplo para nadie, yo era muy grosero, siempre fui una persona cercana, de confianza, siempre me distinguí por eso. Pero ellos notaron el cambio, las palabras, sí, las groserías, y todavía con algunos de ellos me hablo. Okay. De hecho es muy bonito también porque mis amigos, los más, ya no del trabajo, sino los con los que yo me la pasaba tomando y eso, ellos se burlaron mucho. Entonces me decían pastorcito mentiroso y me mandaban la foto, mira aquí está mi altar y la águila y las botellas. Sí. Pero después de un tiempo me llaman y me dicen, Samir, ¿puede orar por mí? Samir, hay una persona que está pasando una dificultad en mi familia, ¿me ayuda a orar? Entonces uno se da cuenta que realmente Dios sí toca los corazones a través de nuestra vida. La Biblia lo dice, que nosotros hemos vencido al enemigo a través de la sangre del Cordero, pero también a través de nuestro testimonio. Amén. Entonces verlos a ellos y, por ejemplo, acercarse a mí con confianza y decirme que Dios te bendiga, porque había uno que Dios cero. Okay. Pero ahora escucharlo, Dios te bendiga, yo lo amo mucho, eso es muy bonito porque aunque él todavía no ha llegado a plenitud a conocer a Dios, ya abrió su corazón y sé que en algún momento Dios va a cambiar su vida y su historia también, porque es que Dios no solamente cambia nuestra vida, sino que cambia nuestra historia. Yo jamás pensé estar, por ejemplo, en una emisora. Jamás acá, qué hermoso. Qué hermoso. Samir, ¿eres papá? Sí, yo soy papá. O sea, ¿eres casado? No, yo conocí al Señor cuando Samu estaba en el vientre de la mamá. ¿Samu? Mi hijo. Samuel. Ah, okay. Sí, yo le digo Samu. Tiene 12 años. Okay. Tiene 12 años, después de Dios es la mayor bendición que tengo. Otra de las cosas que le doy muchas gracias a Dios es porque él me da su paternidad, pero también me modela para ser padre. Entonces yo le digo a Dios, gracias porque tuve un hijo, pero no de cualquier manera. Okay. Tuve un hijo bajo tu modelación, bajo tu ejemplo, bajo tu enseñanza. Entonces para mí eso ha sido una gran bendición, ver a Samuel en los grupos, en la iglesia, orando, llorando, sirviendo, levantando las manos. Sirviendo. Sí. Aún, sirviendo como tal en la iglesia aún no, porque él no ha hecho el discipulado, pero ya el otro año lo empieza. Y pues claro, sería un motivo de mucha bendición verlo servir a Dios. Ama a Dios. Él se llama Samuel. Okay. Samuel pues es un profeta y Dios me ha permitido inculcarle eso, que él aprenda a escuchar la voz de Dios, que cuando no esté con su papá, porque hay días que no va a estar con su papá biológico, sepa que está su papá celestial y que también puede hablar con él y abrir su corazón. Y es muy bonito porque yo, por ejemplo, lo llamo o cuando estamos juntos le digo, Samuel, pregúntale algo a Dios, ¿qué nos quiere decir hoy Dios? Y entonces él cierra sus ojitos y escucha a Dios y dice, papá, esto, lo otro. Entonces eso es muy hermoso, muy especial. Amén. Para mi vida. Qué lindo. Bueno, ya que tú hablas de que has podido ser como ejemplo para tu hijo, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir, Samir, que es más, que de alguna manera podría ser más grande la influencia del papá que de la mamá. Los dos son necesarios. Pero por ahí uno podría tener un grado mayor de influencia por su rol. Sí, claro que sí. O sea, Dios determinó que el hombre fuera cabeza. Sí. Entonces el hombre marca el destino de sus hijos. Okay. En la cultura hebrea, quien bendice a las niñas cuando pasan de la etapa de niñas a los 15 años. A los 15 años son los hombres. Son los hombres. Entonces ambos son necesarios. No quiero demeritar nunca la labor de la madre porque
por ejemplo, sin mi mamá, si Dios no hubiese escogido a mi mamá para acompañarme en ese proceso, yo hubiera estado contando otra historia. Claro. De hecho, siempre lo digo, que primero Dios, pero segundo las oraciones de mi mamá. Mi mamá se quedaba en la ventana. Yo 17, 18, 19 años, como hasta los 22, más o menos, asomada en la ventana. En ese entonces no había, como ahora, tanto que las comunicaciones, que el WhatsApp, no existía eso. Y realmente yo me perdía. Okay. Pero ella oraba allí. Y hay una frase que Dios me la acuñó, y es que ella le pedía a Dios, Dios, si cambias a mi hijo, yo te serviré. Pero como Dios siempre da más, ahora juntos servimos a papá. O sea que tu mamá fue la que primero conoció. Mi mamá conoció, pero al Señor. verme a mí, como ese cambio tan rotundo, tan profundo que Dios hizo en mí, ella dijo, no, ahora sí hay que comprometerse. Porque ella asistía, tenía empatía, pero había cosas que todavía no había dejado, que sabía que había que dejar. Por ejemplo, la música que hace tanto daño, ¿no? Esa música que es depresiva o que llama a hacer otras cosas. Claro. Entonces, bueno, fue un tiempo de mucha bendición. Mi hermana también se afirmó en las cosas de Dios. Mi hermana, la del medio, mi hermana mayor es muy comprometida con Dios. Ella no le sirve a Dios, pero ella tiene una relación profunda con Dios. Yo soy testimonio de eso. O sea, ya no es de estar en la iglesia, pero yo puedo sentir que Dios y ella tienen una relación. Claro que oramos en familia para que eso cambie, ¿no? Porque pues tenemos un propósito tanto afuera como adentro. O sea, no podemos decir solo afuera o solo adentro, ¿no? El llamado es en la iglesia donde nos congregamos, pero también afuera. Amén. A dar de lo que recibimos estando en nuestra congregación. Amén, maravilloso. Uh-huh. ¿Y te congregas en la misma iglesia junto con tu mamá y tus hermanas? Sí. ¿Hace cuánto estás allí? Desde que me conocí, desde que convertí al Señor, no he cambiado de iglesia y creo que por ahora no. Ok. Sí, desde ahí he estado sirviendo. Dios me ha permitido, por ejemplo, recorrer Colombia también, sirviendo y yendo a encuentros, Amén. a cárceles, a hospitales, a empresas. Dios también me ha dado la posibilidad de poder compartir con empresarios o con el equipo de los empresarios más bien y hacer devocionales. Inicialmente aparentemente pareciera que no fuera un devocional, sí, pero ya después Dios me guía a introducirlo porque pues ese es el objetivo. Y le doy gracias a Dios porque pues en mi trabajo yo me muevo con personas que conocen a Cristo y otros no, pero he tenido la posibilidad de ver que personas se acercan a Dios. Hace poquito me llamó una empresaria a la que yo le he ayudado con temas de páginas web, de asesorar el equipo de ventas, y me decía que el jefe de ella quería tener una reunión con alguien de Dios. Entonces es un gusto y es un privilegio poder saber que Dios nos hace útiles en sus manos. Amén, y que, como dice la Biblia, somos luz. Amén, maravilloso. Samir, bueno, yo pienso y siento en estos momentos que estamos hablando de un tema muy importante y es la paternidad, ¿no? Pero ahora quiero hacerte una pregunta. Las personas que no crecieron con su papá pueden tener una herida de paternidad, podríamos llamarlo así. Sí, claro. Herida de paternidad. Marca, ¿cierto? No, es una excusa, porque es que a veces se convierte en una excusa. Y es que mi papá hizo esto, entonces yo hago lo mismo. Okay. Entonces sí hay que sanar la herida, pero no hay que caer en la victimización. O sea, siempre yo le digo a las personas que Dios me da la oportunidad de hablarles, aunque tu papá no esté, siempre has tenido un papá celestial y siempre Dios se encarga de rodearnos. Dios me ha permitido escuchar a varias personas que también faltó papá. No, mi abuelo, no, mi tío, no, mi padrastro, o sea, aunque falta la herida, Dios se encarga de enviarnos a alguien que nos protege o que nos modele la paternidad. Pero sí hay grandes problemas. Papá genera grandes problemas cuando no está y cuando, por ejemplo, mamá es muy laxa. Entonces están los problemas de la droga o del alcohol o de la inmoralidad. ¿Sí me voy a entender? Sí. Marca, pero Dios puede sanar esa ausencia y la puede usar para bien. Amén. Él se puede glorificar aún en medio de nuestras dificultades. Lo he experimentado y José lo dijo, lo que ustedes quisieron hacerme para mi mal, Dios lo usó para bendición, no solamente mía, sino de todo un pueblo. Entonces es confiar en Dios, es decirle a los jóvenes, a las jovencitas, oye, tú no tuviste la posibilidad de criarte bajo la cobertura de un padre biológico,
pero sí tienes la cobertura de un Padre Celestial. Él no se equivoca, Él sabe corregirnos, Él nos sabe guiar, Él nos conduce por un buen camino. Amén, así es. Entonces, pues procuro no que vean solamente lo malo, porque regularmente los jóvenes cuando hablan contigo te traen la lista de todo lo malo. Sí, claro. Entonces, Dios nos ha permitido llevarlos a Él, que lo escuchen a Él y que puedan ver lo bueno. Lo bueno, ¿qué pasó? Amén. Oiga, no, resulta que yo le di a una tía que lo amaba mucho, yo le di a un tío, yo le di a un padrastro, ¿sí? Sí. Entonces, y Dios es un Dios generoso. Dios creó la familia, Él la diseñó. Amén. Y de pronto hay familias que no están, pues, constituidas como debería ser, pero eso no es una limitante para que Dios se pueda glorificar en las demás generaciones. Amén, así es. Samir, ¿y cómo podría identificar una persona que tiene una herida de paternidad? Siempre hay consecuencias. Okay. Entonces, por ejemplo, papá no estuvo presente para encaminarme, para decirme que estaba bien y que estaba mal. Tomé este tipo de decisiones. Papá no estuvo presente para animarme, entonces yo me desanimo fácilmente. Papá no estuvo para decirme que debería honrar a la mujer, entonces yo las deshonro. ¿Sí me okay, o sea, sí marca. Efectivamente sí marca el tema de la soledad, el tema de sentirse acompañado. Regularmente cuando un joven no tuvo su padre biológico, se quiere rodear de mujeres, y también pasa con las jovencitas. Quieren como que tener esa afirmación. De hecho, hogares cristianos llegan al Señor, se unen, y la mujer sigue viendo al esposo como papá. Y resulta que ese no es el rol. Sí, porque no tiene esa parte sana, ¿no? Esa parte sana. Y te quiero hacer una pregunta, ¿no? Bueno. Sí, no, claro. Es algo que he visto y algo que también, bueno, digamos en la pauta terapéutica o psicológica, que cuando una mujer, digamos, no tuvo a su papá, tiende como a buscar relaciones con hombres mayores. ¿Sí sucede? Sí, tal cual. Y viceversa. Tal cual. Y los hombres, cuando no tuvo a su mamá, entonces tendemos. Sí, tal cual. Y como siempre tratando de buscar llenar ese vacío, ¿no? Exacto, sí. Con algo. Samir, y bueno, quiero contarte un poquito de nuestra audiencia. Nuestra audiencia, pues, está en diferentes países, en su gran mayoría mujeres, pero también tenemos una audiencia de hombres. Y este es un tema que yo sé que a todos nos toca. Claro. De alguna manera y de otra yo lo siento así, porque sucede que a veces hasta tuvimos un papá en la casa, ¿cierto? Y el papá fue el proveedor, o sea, económicamente podemos decir no me faltó nada, pero nunca tuve amor, ¿sí? ¿Y cuánto marca, hablemos de las mujeres, cuánto puede marcar esa falta de amor de un papá en la vida de una mujer? No, bueno, muchísimo, porque la mujer tiende a refugiarse, emocionalmente tiende a refugiarse. Vemos que las mujeres, algunas, no todas, ¿no?, aunque tienen su pareja, se dejan maltratar física, emocionalmente. Entonces marca profundamente a las mujeres esa ausencia de paternidad. Pero yo creo que Dios se puede glorificar, que Dios puede sanar. Entonces es importante, Sofía, reconocer, que la persona que nos está escuchando pueda reconocer, oiga, sí, mi papá me lastimó, mi papá me hirió, sí, yo tengo una herida en contra de él. Y también reconocer que nosotros devolvimos. ¿Cómo así que devolvimos? Porque es que frecuentemente solo miramos para el papá, él. Ok. Pero aquí hay una herida, y esa herida causó mal genio, rabia, ira. ¿Yo por qué tengo que buscarlo? ¿Yo por qué tengo que ir? Si él me odió. O sea, ¿por qué tendría yo que ceder, no? Exacto. Si fuera el que dejó o el que abandonó, entonces ¿por qué yo? Exacto, sí. Entonces eso se ve mucho también. Cosas que marcan, que he sido testigo de eso. También personas que muere su papá. Sí. No van al velorio por el odio que cargaron contra ellos. Ok. Pero la herida sigue vigente. Y Dios necesita hacer un proceso con esa persona para que pueda reconocer y para que pueda perdonar, porque aunque papá ya no está vivo, necesita perdonarlo. ¿A quién? A Dios, ¿no? Porque pues bíblicamente sabemos que no podemos hablar con los muertos, pero deben acercarse a Dios y decir, Señor, siento que papá se hubiese ido y yo no hubiera hecho nada, no hubiera ido ni a honrar su
su despedida, por así decirlo, Sí. y marca mucho. Entonces, Sofía, si me lo permites, quisiera hacer una invitación a los jóvenes, mujeres, adultos que están escuchando. Hoy Dios te está llamando a que des el primer paso, Amén. que puedas acercarte a tu papá o a tu mamá que te lastimó y que Amén. puedas bendecirlo Amén. y que puedas decirle a Dios: Dios, papá hizo esto, papá hizo lo malo, mamá hizo lo malo, pero yo creo en ti, tú eres un Dios de oportunidades, tú me has perdonado y yo quiero extender mi perdón hacia mi papá o hacia mi mamá. Amén. Yo creo que Samir quisiera que estos minutos, aprovecháramos unos minutos. De verdad, yo siento que ese es un tema que a todos nos ha tocado, Ujú. ¿sí? Y que siempre necesitamos más como esa llenura de Dios como Padre, ¿no? Tal cual. Sí. Dios como Padre que sane, que pueda sanar las emociones, los sentimientos, la identidad. Yo creo que a veces al no tener ese Padre presente, las personas nos faltó mucha afirmación, Ujú. que nos afirmaran, y por eso es tan fácil que se acepte cualquier cosa. Tal Entonces usted es esto y se convierten en eso. Ujú. Entonces por eso también siguen las modas, las tendencias y todo. Sí, yo creo y siento que este es un momento muy bonito para que podamos orar, y a través de esta oración las personas pueden, sí, porque siento que también esa herida de paternidad nos impide acercarnos a Dios, Ujú. Tal porque cual. es muy difícil, es decir, sí, Tal o cual. sea, creo que hay un pensamiento que dice que si mi papá no me quiso y me abandonó, ¿cómo me va a querer Dios, sí? Tal cual. Sí, ¿y cuántos congregándose en una iglesia, asistiendo años en una iglesia y todavía con esa herida? Ujú. Tal cual. Porque no se ha tratado, no se ha reconocido, ¿sí? Ujú. Y bueno, tú eres un claro ejemplo y un gran ejemplo de la restauración que hace el Señor a través de la paternidad. Entonces quiero invitarte para que en unos minutos, bueno, podamos orar y todas las personas que nos están escuchando puedan recibir eso que Dios ha puesto en ti, esa restauración. Amén, claro que Gracias. sí, gracias Sofía. Amén. Antes de orar, quisiera decir que Dios restauró la relación con mi papá. Ok, amén. Él al principio era uno de los que se burlaba, que me Sí. decía: ¿usted qué le va a dar el diezmo al pastor? Ok, Y yo simplemente le decía: papá, si ve ese bar que está ahí, yo antes daba era el 100, a veces daba lo que no tenía, ok. pero Dios me sacó de ahí. ¿Cómo no honrarlo? ¿Cómo no agradecerle? Llevando lo que tengo que llevar a la casa de Dios. Sí, Y en los últimos años me escribía: pastor, me escribía, me alegra, mi corazón se alegra lo que haces para otros, lo que hace Dios contigo. Entonces quiero orar dejando esa base, amén. que Dios restaura, que Amén. Dios sana. Y pude ser testigo de que aunque mi papá estaba lejos de los caminos de Dios, Dios le amaba y nos amaba a nosotros, y permitió que él, estando en un proceso médico muy fuerte que tuvo que vivir, estuvo con nosotros, Sí, pudo ser restaurado también. amén. 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 Entonces vamos a orar. Gracias. Señor y Dios bueno, Gracias. yo te doy gracias, Dios, por tu amor, por tu presencia. Amén. ¿Cómo no reconocer tu paternidad, Dios, si has sido tan bueno? ¿Cómo no reconocer tu voz, Dios, si has sido tan comprensivo? ¿Cómo negar tu paternidad, Señor, si eso tú eres? Si tú eres padre de huérfanos. Si tú dijiste en tu palabra que aunque padre y madre nos dejaran, con todo tú nos recogerías. Y eso quiere decir que tú nos recoges como estamos, Dios. Tú no miras lo malo que hayamos hecho, tú no miras las represalias que hayamos tenido en contra de nuestros padres. No, solo tú ves nuestro corazón y ves que en nuestro corazón hay una oportunidad para que tú lo sanes. Señor, hoy en el nombre de Jesús oramos creyendo, Dios, que tu paternidad, papá, toca a aquella persona que tuvo que vivir la ausencia biológica de su papá. O quizás, como lo dijo Sofía, Señor, papá estuvo allí, pero no fue un padre modelo, sino fue un padre violento, o quizás ausente, o quizás, Dios, ese padre también tuvo que vivir maltrato de su papá, y él no sabía cómo amar, Señor. Pero hoy en el nombre de Jesús nos unimos orando, creyendo, Dios, que tú hablarás al corazón de cada hijo y cada hija que necesita escuchar de ti que tú le amas,
que tú le amas y no de cualquier manera, Dios. Tú le amas con amor eterno. Señor, oro también por aquellos que han caído, Dios, que han pecado, Dios, y sienten temor de acercarse a ti. Padre, hoy tú les recuerdas que al que a ti se acerca, tú no lo rechazas. Y hoy tú les recuerdas, Dios, que tú nos escogiste, que tú nos llamaste primero, que tú nos amaste primero. Y oramos, Señor, con fe y con convicción, Señor, de que esta oración, Dios, tocará el corazón de aquella persona que necesite escuchar tu consuelo. Que puedan reconocer las heridas, Dios, porque a veces nos cerramos y decimos, no, papá, no, si él no estuvo, no. Y negamos nuestra herida, Dios, pero qué bueno que hoy la podamos abrir, podamos reconocer que hay una herida para que tú puedas intervenir, Dios, y entrar en esos lugares desolados de nuestro corazón y abrir las ventanas de nuestro corazón que han permanecido cerradas por nuestra propia decisión, Señor. Hoy en el nombre de Jesús creemos, Dios, que cada persona, Dios, se afirmará en ti, te conocerá como Dios, porque tú sigues siendo Dios, pero también eres Padre, el Padre que nos consiente, el Padre detallista, el Padre que juega con nosotros, el Padre que nos corrige, no de cualquier manera, sino que nos corrige con amor, el Padre que nos da sabiduría, el Padre que nos da de su Espíritu, porque tú diste a tu Hijo, y la Biblia dice que si tú diste a tu Hijo Jesús en la cruz, ¿cuánto más no nos darás, Dios? Por eso oramos creyendo que cada persona que necesite un abrazo tuyo lo recibirá en el nombre de Jesús. Y que te podrán conocer como ese papá, como ese papá sabio, como ese papá amoroso, como ese papá tierno, pero ese papá también fuerte para afirmar nuestros pasos, Dios, para afirmar nuestros pasos. Yo oro creyendo, Dios, que toda persona que tiene temores en su corazón, timidez en su corazón, por falta de papá o falta de la afirmación de un padre biológico, Señor, hoy te la entrega a ti y tú le puedes sanar, Dios, porque cada persona, Dios, es un instrumento útil en tus manos para tu gloria y para tu honra. Y Señor, yo te doy gracias por Sofía. Tú me haces sentir, Dios, que ore por ella también, papá. Amén. Que ella pueda sentir tu abrazo en esta tarde, Dios. Amén. Porque tú la has cuidado, me dices que que venías con ella, Dios, Amén. en el camino guardándola y sonriendo también, Señor, porque tú eres un buen Padre, Amén, Dios. porque tú estás con ella en todos los lugares, Dios, donde tú le has permitido estar. Gracias, Señor, Gracias, Dios. por esta emisora de bendición, gracias por este canal de bendición, Señor, porque tú derramas bendición hasta que sobre y abunde. Y creemos en el nombre de Jesús que tú lo estás haciendo y lo seguirás haciendo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, Amir, qué linda oración, de verdad, gracias. Quería contarte algo y contarle también a todos. Mira que cuando tú mencionaste de que no tenían para pagar la pensión y los zapatos, yo también viví eso. Y no porque mi papá no estuviera, mi papá estuvo, pero desafortunadamente un momento de la vida y lo desahuciaron y no podía trabajar por una enfermedad. Mi mamá asumió toda la responsabilidad, no había los mismos ingresos, entonces muchas veces se atrasaban en la pensión. Llegaba el momento del año escolar, no había para comprar los zapatos de todo, ¿sí? Tocaba uno primero, otro después. Yo también sé lo que es eso, pero también he podido conocer a Dios como el proveedor. Amén, así es. Y yo creo que eso es importantísimo. Tal cual. Que ¿sabes qué hice yo? Y qué le diría también a las personas que pidan al Señor esa revelación de la paternidad. Amén. ¿Sí? Amén. Porque ante la falta del Padre, siento que el corazón se puede endurecer tanto que uno está a decir la posibilidad en que Dios sea el papá de uno. Y qué mejor papá que el Señor. Así es, tal cual. Bueno, Samir, muchas gracias por lo que nos has contado, tan linda tu historia. Quisiera que nos hablaras un poco, actualmente, cuál es el ministerio que desarrollas en la iglesia donde te congregas. Bueno, ahorita estoy, Dios me pide hacer varias cosas. Okay. Entonces, pero pues digamos el central es el liderazgo. Sí. Tengo un grupo de liderazgo al cual nos reunimos de forma presencial o virtual en algunas ocasiones. Allí pues compartimos la palabra que se da, es la palabra que se da para toda la iglesia. Y en la iglesia en la que me congrego también hago parte de los encuentros virtuales o presenciales como equipo. Okay. Hago parte del área de restauración.
sirviendo, o sea, sembrando, porque antes trabajé allí en el área de restauración, pero pues Dios también en el 2020 me llamó a retomar mis estudios, a emprender y pues a llevar afuera lo que recibí mientras que estaba formándome en la iglesia. Entonces a eso me dedico, me gusta mucho el evangelismo, también pertenezco a un grupo de evangelismo dentro de la iglesia. Y ahorita con Leito Te Comunica, él también se congrega en mi iglesia, pues Dios me llevó a los medios. A los medios. Dios hace como quiere, Ok. entonces pues no hay que decirle que no. ¿Y en la parte profesional qué haces? Yo estoy formándome como publicista, hice ingeniería de desarrollo de software, entonces hago estas dos partes. Lo que más hago dentro del emprendimiento que Dios me dio se llama SM Emporio. El objetivo es evangelizar, ¿sí? Ok. Pero obviamente pues sostener los compromisos, pero Dios me llamó a emprender. Antes era una persona muy temerosa, pero Dios empezó a tratar mi corazón. Y él mismo me dijo que tomara esa decisión. En el 2021 empecé, ya lo hacía desde el 2015, pero como en simultáneo. Tenía mi trabajo normal y hacía cosas pequeñitas, páginas web, ayudaba a algunos empresarios. Pero entonces el gran foco es el tema de la publicidad, Sí. dirigido, uno, a mejorarle el impacto visual, pero dos, también a poder ser canal para poder vender, llegar a más clientes, a más personas, etcétera, etcétera. Entonces te resumo: publicidad, desarrollo web, todo lo que tiene que ver con gestión web también, gestión comercial, me gustan las ventas, entonces Dios me ha permitido enseñarla, no soy un máster en ventas, pero pues de lo que he recibido puedo dar, y de ahí derivan varias cosas, asesorías, consultorías, pero el fuerte es la publicidad virtual, pero también publicidad física. Entonces, por ejemplo, Dios me ha dado la posibilidad de estampar, hacer cosas para Dios, pero también me gusta mucho el tema corporativo. O sea, yo no le llamo dotación, a mí me gusta llamarlo identidad corporativa, entonces Dios me lleva a eso, a llevar su palabra. He hecho relojes, he hecho vinilos en la pared, he hecho anuncios, bueno, varias cosas Dios me ha permitido hacer. Desde los 17 años soñaba con tener un taller de diseño, Sí. y bueno, Dios lo cumplió. Amén, qué hermoso. Samir, bueno, antes de despedirnos, ¿cuál fue la palabra o el versículo que más te marcó? Bueno, son varios, son muchos versículos, pero ahora que tú dices cuál fue el que más te marcó, estoy viendo un cheque. Sí. Es un cheque. Y porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando estuve en el encuentro, la primera vez que fui al encuentro, me aprendí de memoria 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando estamos recogiendo los regalos, porque en ese entonces se hacía que tú ibas al encuentro de nuevos, entonces tu familia te enviaba un detalle. Mi hermana Viviana me manda un cheque, pues de juguete, ¿no? Sí. Y en ese cheque estaba ese versículo. Entonces es una constante, de modo que si tú estás en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el que Dios trae a mi corazón para compartirlo, porque son muchos. Bueno, amén, maravilloso. Bueno, de verdad que qué bonito testimonio de restauración, la paternidad en Dios. Gracias por habernos acompañado, Samir, por habernos pues abierto acá tu corazón para compartir lo que Dios ha hecho en ti. Y bueno, a toda nuestra amada audiencia de Sos Vida con Gotas de Bendición, gracias por haberse conectado. Esperamos que este testimonio ha sido de edificación para ustedes y sabemos que el Señor nos cubre con su paternidad. Y yo siento, Samir, que muchas personas van a ser restauradas. Amén, La paternidad de Dios. esas personas van a ser restauradas. De muchas mujeres. Amén, Hay bendito muchas Dios. mujeres que nos están escuchando, Samir, Amén, y bendito que están Dios. recibiendo este mensaje. Que así sea para la gloria de Dios. Bueno, de esta manera nos despedimos. Gracias por haberse conectado y muy pendientes, porque Sos Vida con Gotas de Bendición continúa. Gracias, chao, chao. Chao, chao.